Buenos días de nuevo. Mirar, vamos a iniciar, después de la espléndida conferencia de Cristina, en la que hemos tenido, una revisión histórica de cuál es la situación de las mujeres y, como ella misma ha dicho, no muy alejada, sí en el contexto, pero no en los hechos de lo que existe en la actualidad, vamos a iniciar una mesa, desde mi punto de vista muy interesante, que se llama Representación de las mujeres en las ciencias de la actividad física y del deporte. Yo creo que esta mesa se va a centrar, va a retomar el discurso de Cristina, pero en la actualidad, por lo menos por lo que yo sé, que estudios que se están haciendo actualmente y que vienen a mostrar que todas estas situaciones, insisto, que vemos a diario, se comprueban en la investigación, porque evidentemente todos somos conscientes de que hay menos mujeres en los estudios de ciencias del deporte, que todavía las mujeres tienen muchos problemas en el ámbito de la práctica deportiva, tanto la práctica deportiva recreación como la de competición, aunque se haya mejorado evidentemente, pero la ciencia lo que nos demuestra es que esa observación subjetiva que nosotros hacemos de los hechos se demuestra también mediante una sistematización objetiva. Es un poco lo que aquí vamos a mostrar. En primer lugar, vamos a ver la brecha de género en puestos de liderazgo en las ciencias de la actividad física y del deporte, que nos va a mostrar su trabajo Elena Martínez Rosales. Y Elena Martínez Rosales es doctora en ciencias médicas formada en la Universidad de Almería y en la Universidad de Iowa. Actualmente disfruta de un contrato de transición postdoctoral conseguido gracias a un proyecto que está desarrollando, que se llama Inercia, y en el que se estudia la evolución del liderazgo femenino en las ciencias del deporte. Sí que quería comentaros, antes de iniciar la intervención de cada una de las personas que están en esta mesa, que hay un turno de preguntas, pero que os ruego que reservéis para después de todas las intervenciones, con el fin de no alargar demasiado el tiempo que tenemos, y por ello también os pido que os ajustéis exactamente a los 15 minutos, de manera que ya los 10 minutos que me han informado que vamos un poquito tarde los podamos recuperar. Por mi parte, solo deciros que es una satisfacción para mí estar aquí en esta facultad que vine prácticamente a inaugurar cuando se hizo y que he tenido una relación bastante estrecha, ahora ya no porque ya estoy jubilada, pero es una satisfacción estar en Valencia y particularmente estar en esta facultad. Muchas gracias. Necesitas el mando para pasar transparencia. Sí, está aquí. A todo el mundo, lo primero de todo, las gracias de organizar el congreso, ser el primero de muchos. Y bueno, yo hoy vengo a hablaros de la brecha de género en puestos de liderazgo en investigación en ciencias de la actividad física. Y si me lo permitís, voy a empezar por el inicio del todo. Todo el mundo se piensa que esta es la temática de mi tesis doctoral, en realidad no lo es, ¿vale? Yo vengo del ámbito de la salud y lo que ocurre es que yo un día recibí un email de mi profesor, de mi director de tesis, en el que era una carta al editor a uno de los revistas top del ámbito, en el que investigadoras cardiólogas se quejaban de la falta de mujeres autoras y liderando ensayos clínicos en cardiovascular, en ensayos clínicos cardiovasculares. Entonces yo, medio en broma, medio en serio, le digo, pues deberíamos de intentar hacer lo mismo nosotros en ciencias del deporte. Y así es como nació este artículo, ¿vale? La idea original de este artículo era, por una parte, estudiar la proporción de hombres y mujeres que lideraban la primera autoría y la autoría senior en aquellas revistas de ciencias de la actividad física durante los últimos 20 años, y el segundo objetivo era estudiar también la proporción de hombres y mujeres en los consejos editoriales de estas revistas. Bueno, hicimos una selección de 14 revistas que consideramos que eran las más interesantes para estudiar, que explicaban esa posible evolución en los últimos 20 años, y seleccionamos 4.841 artículos. En realidad todos estos artículos eran ensayos controlados aleatorizados, que si bien estáis estudiando la asignatura de investigación, pues se supone que es el gold estándar de la investigación y que se necesita mucha financiación y recursos humanos para poder llevarlo a cabo.
Lo que identificamos fue la primera autoría y la autoría senior de cada uno de estos artículos, identificando el sexo del primer y último autor a través de fotografías. ¿Cómo conseguimos las fotografías? Pues las redes sociales y las páginas web institucionales. Fue un trabajo bastante duro, ¿vale? Pensad que es 8.000 fotografías. Y bueno, en esta gráfica lo que podemos ver es que la autoría principal femenina es solamente de un 25%, mientras que para la autoría senior solo un 17%. ¿Vale? Cuando estudiamos la evolución a lo largo del tiempo, si observáis en la gráfica de primera autoría, se aprecia cierta evolución en la autoría femenina, que está en torno al 0,5% anual. Sin embargo, para la autoría senior no existe evolución, es decir, en 20 años prácticamente los números no han evolucionado. ¿Qué pasa con los editores? Bueno, volvemos a coger las 14 revistas y estudiamos los consejos editoriales. En azul los hombres, en naranja las mujeres. Si veis la proporción 80-20 es muy parecido a lo que habíamos tenido para autoría senior. Bueno, para quien no lo sepa, los consejos editoriales están formados por los editores asociados y todos dependen de un editor o editora jefa, que son en realidad los que marcan las líneas editoriales de las revistas de ciencia del deporte. Sorprendentemente o no, ninguna de estas mujeres, ninguno de estos puestos estaba ocupado por una mujer. Nosotros nos preocupamos y dijimos, bueno, pues vamos a estudiar el resto de revistas de ciencia de la actividad física, a ver si encontramos alguna mujer que lidere la revista. Y bueno, estos son datos de 2019 y ahí veis la distribución por cuartiles. Para quien no lo sepa, los cuartiles es como las divisiones, ¿vale? A la hora de publicar. Las revistas se dividen en divisiones. Primera división, Q1. Segunda división, Q2, Q3, Q4. Y finalmente lo que quiero que os quedéis es que de nuevo aparece que un 12% son mujeres. Es decir, que de 85 revistas de actividad física, el 73% están lideradas por hombres. Solo 12 cuentan con una mujer como editora jefa. Este artículo tuvo muchísima recepción, o sea, a nivel de redes sociales probablemente sea el artículo que más me han citado, retuiteado, etcétera, en el mundo mundial. Carta le editó muchísimas y bueno, pues todo el mundo resaltando, haciendo autocrítica. Mi impresión no se corresponde con la realidad, tenemos que visibilizar a las mujeres, son problemas sistémicos, no hemos evolucionado en 20 años. Y bueno, como ya he dicho, el artículo se publicó en 2020, hace 2 años nos hicimos la pregunta, bueno, ¿realmente ha habido cambios? O sea, ¿este artículo ha servido para algo? O sea, ¿vamos a modificar? Y bueno, conseguimos financiación del Instituto Andaluz del Deporte para estudiar esta evaluación. Al equipo original añadimos unos fichajes espectaculares, que yo cada vez que tenía una reunión salía de allí con hemorragia de sabiduría, como digo yo. Y bueno, comentaros que hemos lanzado de nuevo la búsqueda, hemos añadido 700 artículos más. Y bueno, parece que los datos invitan al optimismo, que de a poco vamos avanzando, por lo menos en lo que se refiere a autoría, ¿no? Con respecto a los puestos de editora jefa, bueno, hay una leve evolución, pero si bien es cierto, fijáis, han incrementado el número de revistas, o sea, de 85 pasamos a 88 y el diablo está en los detalles. Realmente hay 5 hombres editores jefe que duplican la posición de editor jefe. Eso significa que 5 hombres controlan las líneas editoriales de 10 revistas de ciencias de la actividad física. No es menester de esta ponencia hablar si esto se puede considerar un conflicto de intereses o un sesgo de publicación, pero sí que es verdad que esto no ocurre a la inversa. Yo todavía no he encontrado a una mujer que duplique su cargo de editora en jefa en varias revistas. Y con respecto a las 14 revistas originales, pues bueno, había un cambio. En vez de ser la proporción 14-0, ahora somos 13-1. Bueno, poquito a poco. Y efectivamente estos son los hombres que los que decía que ahí son las duplicaciones de revistas. 5 a 9 revistas, ¿vale? Es cuanto menos curioso. Bueno, si veis los números son muy robustos, 80-20, 75-25 en el mejor de los casos. Y bueno, nosotros en un primer momento en el artículo que escribimos teníamos estas 3 teorías para explicar por qué teníamos esos números. Bueno, en inercia demográfica no me voy a detener mucho, pero básicamente esta es la 5ª promoción del INEF de Granada, que me ha cedido muy amablemente la profesora María José Girela su orla. Si os dais cuenta, hay 10 mujeres,
Y esta es de mi promoción, ¿vale? De la segunda de CAF de Almería. Si os dais cuenta, han pasado 25 años. El número de mujeres sigue siendo el mismo. La inercia demográfica al final lo que explica es que si hace 30 años apenas había mujeres estudiando CAF, pues bueno, es posible que obviamente no lleguen a los puestos de liderazgo, pero aquí estamos viendo que en realidad el problema es que no hay mujeres estudiando CAF. Y bueno, aquí tenemos una gráfica de Pedrona, que seguro que ahora lo explica ella mucho mejor, pero básicamente esto es el aspirante a INEF segregado por sexo durante los últimos cursos académicos. Como veis, la rayita de arriba son los hombres y las de las mujeres es la de abajo, mientras que los hombres van aumentando, el de las mujeres se mantiene constante e incluso en varios periodos desciende. Y bueno, ahora me voy a callar yo y voy a dejar que hablen ellas. Por favor, si podéis poner el vídeo. Who is in a position to observe the difference between being the only woman in a cabinet and being one of two or three and then one of more. How does that work? It does make a difference. By the time Malcolm Turnbull became Prime Minister and we had maybe 5 or 6 women, there was just a sense of this is how it should be. There should be many more female voices around the table, exchanging views and ideas, a different life experience, different background, different perspective. It added to the richness of the debate. And it sounds like even having another woman in your line of sight seems to have made a difference. So that I could eye roll at them. Yes, that did help. Seriously. It's a phenomenon that I've described as gender deafness. And it occurs not only in the federal cabinet, but I've experienced it elsewhere. And so many women have told me they've experienced exactly the same thing. It's one of those classic frustrations that we all have as women in politics. You do a few eye rolls and you get the raised eyebrow. It's extraordinary that it persists today. Of course it's happened to me. It's probably happened to you. You're the only woman in a room and you come up with an idea or you say something. And it's like no one hears you. You are the only woman and you put up an idea and then they look at you and go on debating. And you think, oh, okay, that was a dud. And then the next person speaks. And suddenly your idea... It only has to get 2 or 3 chairs along. Till the bloke says it. And then the next one actually appropriates your idea. Maybe in different terms and say, oh. And everyone goes, oh, that's a great idea. And then all the men around the table nod and say, what a good idea. Hello, did I not... Is there an echo in this room? It's kind of astonishing when it does. You sort of think, didn't I say that? I think I just said that. And all of a sudden everybody heard it and it's a great idea. Let's go around the room and everyone says what their opinion is. And we'll start with you. What do you think we should do? I said, well, I think we should do ABC. Male number 1. I agree with Anne. We should do ABC. Male number 2. I agree with male number 1. We should do ABC. Male number 3. I agree with males number 1 and 2. By the time we went around the room, they were all patting each other on the back for their wonderful idea that they came up with. This is the power of invisibility that we have. This is not something that I've created. The number of women who've told me... That happens all the time. It's as if men in power, they still find it hard to accept that good ideas can come from women. Bueno, me parece que este vídeo es muy explicativo. En realidad son mujeres políticas australianas del Parlamento. Si os habéis dado cuenta, son de distintas edades, de distintas razas, probablemente de background culturales completamente distintos, de distintos partidos políticos, y todos han definido palabra por palabra el mismo fenómeno. En este caso, ellas lo llaman gender deafness, sordera de género. Y el efecto Matilda, en realidad, en el campo científico a lo que se refiere es precisamente a eso, que los descubrimientos científicos hechos por las mujeres no reciben el mismo reconocimiento o incluso son apropiados por los hombres. Nosotros cuando escribimos el artículo nos lo llevamos de efecto de fábrica, ¿vale? Esto es para los investigadores. Nos lo llevamos directamente al tema de la autoría y los premios científicos, pero ya habéis visto con este vídeo que es simplemente una actitud, de que tú estás en una reunión y se apropian de tu idea. Por último, la teoría de la tubería. Esto lo voy a ejemplificar con datos del Consejo College y básicamente para cada etapa educativa vamos perdiendo mujeres conforme vamos ascendiendo en los puestos de liderazgo.
Y en este caso sabemos que la egresada de CAF está en torno al 28%, y si nos fijamos en el grado académico de CAF en las universidades públicas, de 1.200 puestos de profesor, solo 361 son mujeres, y cuando vamos al siguiente escalón, de 80 catedráticos y catedráticas, solo 17 son mujeres, ¿vale? Estos son datos de 2021. Si os dais cuenta, vamos perdiendo en torno al 30 y el 60% de las mujeres conforme vamos avanzando. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, por la teoría del techo de cristal o segregación vertical, que básicamente son las barreras invisibles que imposibilitan que las mujeres accedan a estos puestos, que pueden ser desde la doble jornada laboral, que hace muy dificultoso que pueda compaginar vida laboral y familiar, o simplemente discriminación en el lugar de trabajo. ¿Por qué es importante? Bueno, esto no lo digo yo, esto está demostrado en la ciencia. Tener mujeres en puestos de liderazgo hace que haya una mayor innovación, descubrimiento y calidad científica. También evita que no se hable de temas relacionados con la mujer. Hasta hace poco el ciclo menstrual y el entrenamiento parecía que era una quimera, eso no existía. Y, por supuesto, es necesario modelos a seguir, que efectivamente las chicas que están abajo, que están en el instituto, que están en el grado, pues que se vean reflejadas y puedan decir, yo puedo llegar ahí. Y bueno, si no hacemos nada, este es un artículo muy reciente que habla precisamente de la brecha de género en ciencia y viene a decir cuánto tardaríamos en llegar a conseguir igualdad en autoría científica. Y bueno, yo quiero que os fijéis en la tercera columna y veáis que en las distintas áreas del campo científico tardaríamos hasta 75 años en poder llegar a los mismos números con los que publican nuestros compañeros hombres, ¿vale? Y bueno, simplemente pediros que entre todos reflexionemos qué significan estos números y que todos aportemos nuestro granito de arena. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Esto nos muestra que todavía seguimos pues, prácticamente en el mismo lugar, un poquito mejor. Estamos sentadas aquí muchas mujeres, pero no mucho mejor en el contexto diario donde nos tenemos que desenvolver profesionalmente. Pero bueno, seguimos. Muchas gracias. A continuación, Cristina López Villar, que me va a permitir que no vuelva otra vez a decir su currículum, que es extensísimo, porque ya lo habéis oído cuando ha sido presentada en la conferencia, pero sí que me gustaría señalar que ha hecho un trabajo muy interesante a nivel actual, recogiendo pues, las mujeres pioneras en el ámbito, en el contexto de la región gallega, y creo que eso es muy importante, y me parece que sobre eso fundamentalmente es sobre lo que va a hablar, sobre las mujeres que son referentes o que pueden ser referentes para las mujeres actuales. Creo que es así, no me equivoco, Cristina. Pues te paso el micrófono y te ruego que te ajustes al tiempo. Gracias. Bueno, como la otra conferencia intentaba hacerla como más amplia, aquí me he centrado en el contexto del Estado español, ¿no? Entonces, voy a ajustarme al tiempo y voy a lanzar así como esas mujeres que yo considero que pueden ser referentes, ¿no? Por el trabajo que he ido haciendo y viendo que influían en otras mujeres. Faltan otras, por supuesto, porque solo son 10 minutos. Entonces, una de las primeras que hay que nombrar es a Josefa Mar de Borbón, que fue la primera en... Falta una R ahí, es Borbón. Que es la primera que escribió un texto en el que hablaba de educación física, por supuesto, enfocado hacia el embarazo, el parto, la lactancia, pero ha tenido su influencia en otras mujeres. A ver, sí, estoy con doblete, ¿no? Vale. Pues nada, vamos. A Teresa Castellano se le considera la primera profesora de educación física porque introdujo los ejercicios calisténicos en un colegio de Madrid y aunque era maestra de esgrima y por eso también es destacada y vallisoletana, pues también se considera una referente. La Escuela Central de Gimnástica, aunque duró pocos años, también creo que hay que traerla aquí a colación porque fue un centro que permitió la formación de hombres y de mujeres y que sería como los antecedentes de nuestras facultades de ciencias del deporte, ¿no?
Además, en los textos que he ido leyendo, he visto como los hombres de esta escuela defendían arduamente la actividad física de las mujeres. Y la interpretación que hago es que la convivencia de hombres y mujeres en esta escuela les permitió romper esa barrera que tenían otros de que las mujeres eran débiles, de que bueno, lo que hemos visto antes, ¿no? Entonces creo que eso también es algo muy importante. Luego había otras dificultades porque no se sacaban cátedras para mujeres, pero eso ya es otra historia. Los congresos eran lugares también de intercambio de información y donde podían compartir inquietudes. Además, bueno, ya que las mujeres no tenían acceso a ciertos espacios públicos, los congresos, las actividades de beneficencia, montar comités, era otro lugar donde podían hacer política de una manera pues, más enfocada a lo que se les permitía. Y en estos congresos, la voz de mujeres como Concepción Arenal, que he visto muchísima influencia de Concepción Arenal en médicas, en profesoras, los discursos que se pueden leer tanto en los congresos como en los primeros textos de Concepción Arenal se reproducen luego en trabajos de otras mujeres, así que la considero una de las pioneras. Autoras de prestigio, he tirado para casa y he puesto aquí a Rosalía de Castro, por supuesto, ¿no? Que aunque no era un contexto específico de educación física, pues tienen textos como este que hablan de que una chica luchando, ¿no? Luchando en la montaña de Lugo con un chico le gana. Entonces, ese tipo de imagen que ellas mismas proyectaban, ¿no? De las mujeres, de fortaleza, también ha sido una influencia muy importante. Emilia Pardo Bazán, por supuesto, que ha tenido una influencia enorme y que era de las que defendía también, en relación con lo que hemos hablado en la primera ponencia, el cambio del vestido, ¿no? En sus textos hay defensa de la educación física, pero también el cambio de vestido. Las profesoras que a partir de la Ley Moyano escriben textos como Adela Rimelke, donde vemos incluso imágenes, ¿no? Muy interesantes de las prácticas que se hacían en ese momento y que al estar publicadas otras mujeres y hombres también leían, ¿no? Médicas, como decía antes, he traído una valenciana, ¿no? De las primeras universitarias que, aunque tuvieran un enfoque peculiar, ¿no? Para hoy en día, pues también tenían esa defensa de la actividad física y estaban dentro de toda esa corriente higienista que también al publicar era fundamental para que se les leyera. Profesoras, el ámbito de las colonias escolares, que serían nuestros campamentos de hoy en día, ¿no? Todo el movimiento del SPLAI y de tiempo libre, que también han influenciado en otras mujeres. Las primeras profesoras de educación física, que ahí aparece en la imagen de vuestra izquierda, Paula Trapero, que fue la primera en superar una prueba de reválida. Y además la he elegido porque publicaba en prensa argumentos para que las mujeres pudiesen hacer actividad física, igual que otras como Jesús de Granda y otras profesoras que no podemos hablar de ellas por falta de tiempo, pero que también han tenido pues, propuestas muy interesantes. También he querido traer aquí a Lili Álvarez, simplemente como para apuntillar, que yo creo que Lili Álvarez en las facultades de Ciencias del Deporte no le hemos hecho mucha justicia. Ha escrito un montón de libros y nadie habla de Lili Álvarez a nivel intelectual. Noto un vacío ahí. Creo que si seguimos teniendo algo de teoría o filosofía del deporte, deberíamos de mirar un poco también del legado que ha dejado en sus textos Lili Álvarez. Sin hablar ya del resto de aspectos, ¿no? Que tienen que ver con ella, que son muy importantes. También me gustaría destacar a estas dos profesoras que a vuestra izquierda tenéis a María Barbeito, que fue una profesora inspectora muy importante en la ciudad de Coruña, y como veis ahí, también estuvo vinculada a prácticas de colonias escolares y en sus libretas hay representaciones gráficas de cómo hacía esa gimnasia sueca, ¿no? que se hacía en ese momento, que además lo acompañaba con canciones. Y entonces tiene como todo un sistema de
gimnasia rítmica, le llamaba, ¿no? Y que también pues, no solemos tener referentes propias, ¿no? Del Estado español. Y además traigo a María Barbeito y a Cándida Cadenas porque María Barbeito fue represaliada durante la dictadura porque defendía la coeducación y entonces se le prohibió dar clase y aunque no se exilió a un país, se exilió en vida, digamos, encerrada en su casa, haciendo traducciones y no pudiendo dedicarse a su pasión, que era la educación. Sin embargo, Cándida, que era otro modelo de mujer, se adaptó, ¿no?, a entrar en la sección femenina y seguir trabajando en la educación física, pero dentro de la sección femenina, e incluso va a aparecer años más tarde dentro del, del primer colegio de educación física. Todas esas mujeres que durante la República luchaban por otro modelo de mujer, tenemos aquí las que fueron profesoras en el Instituto Escuela, pero faltan otras que no teníamos imágenes. También tuvieron un papel muy importante porque incluso viajaban al extranjero. Es el caso de Lucinda Moles, que se fue con una beca a estudiar aspectos de juegos y educación física a Estados Unidos. Y también yo creo que son unas referentes que deberíamos de tener en cuenta porque han influido en toda una generación de mujeres con otros valores relacionados con la democracia, con la libertad, con los derechos de las mujeres. Y la sección femenina también ha hecho un trabajo que ahora no nos da tiempo a profundizar, ¿no?, de aquello que le llamaban radiación deportiva, que querían formar a muchas mujeres. Había todo un plantel de instructoras de educación física que también difundían unos valores muy concretos relacionados con la mujer, como vinculados a la maternidad. Pero yo quiero destacar que además tenemos aquí a Élida, ¿no?, a las pioneras en nuestras facultades. Y por un lado, en el Seminario de Mujeres y Deporte de Madrid y por otro, a Mila García Bonafé en el grupo de estudio Dona y Sport. Detrás de estas mujeres hemos venido tantas que no he sido capaz de ponernos a todas, ¿no?, a todas las que me han influido a mí en Coruña, las que os habrán influido a vosotras aquí, porque ahora somos muchas, ¿no? Y entonces, detrás de ellas, a ver, he puesto solo unas sombras, ¿no?, porque de aquellos inicios que Élida seguro que podría contar muchas cosas, a hoy, pues hay muchas mujeres, incluso hay hombres, ¿no?, que se han unido a esta causa y creo que es una oportunidad para dar gracias a toda esa red que ha crecido a pesar de los datos que daba mi compañera, ¿no?, del poco avance en ciertos ámbitos. Sí que es verdad que los estudios de ciencias del deporte y género han crecido muchísimo. Así que muchas gracias a todas. Muchas gracias. Perdón. A Élida para que presente a la siguiente compañera. Van a pasar unos post-its por el público para que podáis poner cuál es vuestra referente en ciencias del deporte, ¿no? Nos centramos como en el ámbito de ciencias del deporte, educación física, como queráis llamarlo. Hay una pizarra allí al fondo de color blanco y nos gustaría que pusieseis el nombre de quién ha sido vuestra referente, ¿no?, en este sentido, ¿no?, de mujeres que influyen a otras mujeres, aunque seáis hombres también, ¿no?, con esta perspectiva de género. Y, por favor, además del nombre, poned el contexto, ¿no?, si era una profesora de educación física de una facultad, si era una profesora del colegio, y os invitamos a jugar un poco, ¿no?, con ese post-it y cuando os marchéis, dejarlo pegado en esa pizarra. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Y también muchas gracias por ponerme como referente, que simplemente es por los años que tengo, nada más. Bien, a continuación vamos a escuchar a Pedrona Serra,
que nos va a presentar un trabajo que ella también ha hecho y que nos va a poner en situación de cuál es la realidad de los estudios de ciencias de la actividad física y el deporte, aunque si no me equivoco el estudio está más centrado en Cataluña, pero realmente es aplicable a cualquiera de las demás comunidades de España. Pedrona es doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y también licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Barcelona. Tiene además estudios de máster de formación del profesorado de secundaria y en la especialización de Educación Física, que sabéis que es un máster de reciente creación para poder impartir docencia en los estudios secundarios y que es muy importante realizarlo porque aporta una información, desde mi punto de vista, bastante aplicable a la docencia en el ámbito de secundaria. También es miembro del Grupo de Investigación Social y Educativa de la Actividad Física y del Deporte y especialista en las temáticas de género y deporte y coeducación. Un aspecto también importantísimo porque creo que ahí está la clave, precisamente, en la coeducación. Ha participado en muchos proyectos competitivos, destacando el proyecto I+D+I, la igualdad en juego, la presencia de las mujeres y la perspectiva de género en los estudios de la familia, de la actividad física y del deporte, que ha sido subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad y en el que ha desarrollado una tesis o su tesis doctoral. Entre otros proyectos, participa también el proyecto I+D+I LGTBI, que yo creo que también es de suma actualidad y realmente creo que tiene una visión de la realidad de los estudios y también de la situación, un poco de la coeducación y de la educación física, que es muy aplicable para estos momentos. Así que, Pedrona, sin más, tienes la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias a la organización por la invitación. Participar en este primer Congreso de Mujer y Deporte en Valencia para mí es todo un placer, después de todo este recorrido que lleváis haciendo en esta cátedra. Así que enhorabuena por el trabajo y por la organización de este año. Bien, después de la presentación de Elena, de Cristina, voy a ir a caballo un poco entre vuestras dos presentaciones. No voy a entrar en temas de historia, no voy a entrar en temas de liderazgo en revistas científicas, pero sí que un poco vamos a ver representado estas teorías de la tubería, que yo a veces le llamo en catalán coll d'ampolla, ¿no? Que es pues eso, el cuello de una botella, que es el mismo efecto de tubería. Y luego he quedado, digo, pues esta semana me ha pasado el efecto Matilda. Y digo, sí, tal cual. Entonces, bueno, no sé si estar contenta de que lo hayas hablado o sentirme enfadada porque me ha pasado. Entonces, bueno, estoy ahí un poco digiriendo un poco la idea. Y es que si no vemos los problemas no me ven a mí. Entonces, es muy fácil, siendo estudiante universitario o universitaria, no ver los problemas. Y es lo que me pasa cada vez que intento hablar de coeducación en mi asignatura, en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en cuarto curso, que realmente pues los problemas no existen. Yo creo que van con un cubo en la cabeza todo el día. En realidad es esto. Bueno, pues un poco lo que quiero transmitir hoy es esta idea de que tenemos que mirar la realidad con otra mirada, es la mirada con unos lentes lilas, que a mí me gusta mucho hablar de ello, y es esa perspectiva de género. Y es que esta perspectiva de género nos va a ayudar a todos y a todas a redefinir unas reglas del juego. Y no me refiero al juego motriz, que también estaría ahí, sino que me refiero al juego de la sociedad, dónde vivimos, con quién vivimos y con quién queremos compartir nuestro entorno social, laboral, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, os animo que intentéis quitaros este cubo de la cabeza, al menos por 10 minutitos, y luego decidís si lo queréis ver o no lo queréis.
Bueno, vamos a pasar un poco entre cuantitativo y cualitativo y luego lanzaré unas preguntas. No hace falta con post-it, pero a lo mejor nos dará pie a un poco de diálogo entre nosotras y las preguntas que tengáis. Cuantitativo, ¿qué tenemos? ¿Tenemos pocas? ¿Tenemos muchas? Bueno, Elena ya nos lo ha avanzado y es que desde mi punto de vista tenemos pocas mujeres. Claro, si miramos en las universidades españolas el índice de matriculación femenina, veremos que estamos por encima del 50%. Actualmente, 56% de mujeres están estudiando en las universidades españolas. Claro, no todas las ciencias del saber están representadas de la misma manera. Por ejemplo, ingeniería o las STEM, que es un concepto bastante actual, vemos que estamos entre el 20, 25, 30, más de 30, imposible. ¿Por qué? Porque llevamos un cubo en la cabeza y no queremos ver los problemas. ¿Tenemos que hacer algo? ¿Y quién lo va a hacer? Y luego tenemos efecto Matilda. Bueno, es que estoy un poco enfadada con eso. Entonces, ahí está, lo tengo... Entonces, bueno, ¿qué vemos en las matriculaciones de ciencias de la actividad física y el deporte? Pues la gráfica habla por sí sola. En el 2013... 13-14, un 18,3%. 21-22, alguien dijo, ¡wow! Es que hemos mejorado un montón, 23,8%. Incluso en las memorias o cuando se hacen actos inaugurales en algunas facultades se dice, estamos mejorando. Sí, sí. Y este año, por ejemplo, en mi facultad hablaban de que el año anterior se habían batido récords, 28%. Es verdad, era un récord. Lo que queremos ver es este año qué datos tenemos, porque hay algunas universidades catalanas que solo tienen 3 alumnas. 3 no son 30. Bueno, a lo mejor hemos batido otro récord, pero en negativo, claro está. Entonces, vemos cómo la evolución de las chicas en estos estudios lleva una larga trayectoria, estando por debajo del 25%. ¿Hemos hecho algo para cambiarlo? ¿Qué hemos hecho para atraer a las chicas a los estudios? O, vamos a darle la vuelta a la tortilla, ¿qué estamos haciendo para que no vengan? ¿Qué mensaje hay detrás de cuando ofrecemos nuestros estudios y le damos visibilidad a las chicas? ¿Cómo son esas chicas? Si es que las mostramos. Porque hemos visto con Cristina que las profesoras han sido inexistentes a lo largo de la historia. Hablar de referentes femeninos han sido inexistentes. Bueno, es que a lo mejor no me creo un referente para ser estudiante, para ser profesional en el ámbito del deporte, porque no me han presentado ninguna. Era muy curioso cuando estaba haciendo la tesis que hacíamos entrevistas a las chicas, me estoy pasando la cualitativa, pero no pasa nada, que me decía una chica, ¿tú has visto alguna vez a una Pep Guardiola o a una Messi? Esto era cuando no había salido Alexia Putellas todavía. Y le contesté, pues no. Dice, pues entonces, ¿por qué me preguntas si quiero ir a estudiar ciencias de la actividad física y el deporte? Mi hermano sí puede serlo, pero yo no voy a ser nunca un Messi o una Messi. Entonces, ¿cómo estamos dando a conocer nuestros estudios? ¿Qué salidas profesionales hay detrás? Porque a lo mejor no encaja con sus estereotipos, roles sociales de lo que se espera que una chica se dedique en su futuro laboral. Bueno, tendremos que buscar e indagar mucho más sobre las salidas profesionales y esos roles. En Valencia, ¿qué os pasa? Pues muy parecido. ¿Sí? Estos son los datos de estudiantes en el grado de CAFE, pero de la Comunidad Valenciana. Vemos que en las 4 universidades, San Vicente, Elche, Alicante o Valencia mismo, pues la que mejor, 28. La que peor, un 18. Ya. Vemos que es una tendencia que no solo pasa en Cataluña, que pasa en Valencia, pero pasa en todo el Estado español. Y del mismo modo pasa en los ciclos formativos. ¿Sí? Ciclos formativos vinculados a la actividad física, a la familia de la actividad física y el deporte, le pasa exactamente lo mismo. Ahora,
Si nos vamos a magisterio, actualmente el grado de educación primaria, ya sé, ahora no hay especialidades, ¿vale? O sí, si miramos las asignaturas de cuarto curso del grado en educación primaria. Vemos que cuando analizamos magisterio en general, las estadísticas nos dicen 90, 95%, incluso 98% en alguna especialidad. Pero cuando teníamos muy bien segregados los datos por especialidad de educación física, ahora hay que hacer un poquito más minucioso el trabajo, pero sigue dando lo mismo, ¿a qué porcentaje nos situamos en educación física, magisterio de educación física? Eso ahora podría ser como una tómbola. ¿Quién dice un número? Eres muy pesimista, ¿eh? Venga, otro número. 50. Demasiado optimista. Entre 40 y 50, ¿sí? Está al 45%, más o menos. Depende del año, va subiendo un poquito más, pero nunca supera ese 50. Pero ¿no habíamos dicho que el grado de magisterio de educación primaria estaba alrededor del 90-95%? ¿Dónde se han ido las chicas? Pues a todas aquellas especialidades que no están vinculadas en la actividad física y el deporte. Ya está. Bueno, pues ahí tenemos a lo mejor otro indicador que nos dice qué es lo que está pasando en nuestra sociedad vinculada con la actividad física y el deporte. ¿Será que el deporte no ha sido considerado por y para las mujeres? ¿Será que tenemos que cambiar otra manera de dar nuestra educación física para que luego alguien se plantee, no odio la educación física, sino que me gusta y la disfruto y puedo compartir? Bueno, otra pregunta que lanzo ahí. Bueno, pues eso, que el interés entre chicos y chicas varía, ¿no? Vemos como las chicas, y lo demuestran en las estadísticas, no sale, pero es alrededor de un 21-19%. Ahí. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar porque nos aumente ese interés? ¿Será el gusto por, la habilidad que tengan para y qué les gusta? Bueno, pues la actividad física se ve claro. A ellas y a ellos les gusta bastante, mucho, ¿sí? Entre un 31 y 46% mucho los chicos, 24% las chicas. Si las que estamos aquí, los que estamos aquí, nos gusta tanto la actividad física, ¿cómo es que la mayoría de chicas no les gusta, a las adolescentes? ¿Qué está pasando en las aulas de educación física de primaria y de secundaria para que no les guste? ¿Qué está pasando en los entrenos de cualquier tipo de deporte para que al final no les acabe enganchando esta pasión que la mayoría de aquí compartimos? ¿Y a quién le gusta más la educación física? Pues otra vez unos datos parecidos. A ellas, mucho, un 15%, bueno, 16%. Y ellos, 24,4%. Sigo insistiendo. ¿Cómo queréis hacer vuestra asignatura de educación física, los que y las que os vais a dedicar a la educación física, a la profesión de enseñar, de educar? Bueno, pues que al final las chicas y los chicos tienen una percepción de autoeficacia, es decir, cuánto de hábil me siento en, o tengo sentido del ritmo, o cómo es mi forma física, o mi coordinación es diferente para ellos y para ellas. Y eso es una cuestión de, a veces, de ir practicando. Pero claro, sí, el efecto Pigmalión, seguramente este concepto os va sonando de algunas asignaturas del grado, o el proceso de socialización a la actividad física, o el disgusto en educación física es diferente, pues claro, al final te dicen, es que odio el maldito fútbol, ¿sí? O odio la maldita educación física, una tortura. Hay artículos en prensa deportiva, en prensa habitual, que mencionan, yo odiaba la educación física, para mí era una tortura. No puede ser, no puede ser. ¿Por qué? Porque detrás hay unos hábitos deportivos. Pues bueno, hábil en los deportes, ellas y ellos, diferencia.
3,23 las chicas se sienten hábiles. Sentido de ritmo, ¡ay! 3,72. Nos acercamos a los chicos. ¿Por qué? Porque el sentido de ritmo es una cosa asociada al estereotipo femenino. Cristina en su ponencia inaugural salía, no me acuerdo del nombre, Alice Millet, la jugadora de tenis. Sí, que parecía que bailaba en medio de la pista. Sentido de ritmo o de coordinación, que para ellas también es importante ese sentido de coordinación, aunque no es el mismo coordinación en los deportes que coordinación con una actividad musical. Y la forma física, pues para ellos es mucho más importante su autopercepción. Entonces hay que ir trabajando, dando estímulos positivos para ellas también, para que en un día a lo mejor se planteen, bueno, es que a lo mejor me puedo dedicar a ello. Pero claro, para que me pueda dedicar a ello, tengo que tener claro cuáles son mis objetivos laborales de un futuro y qué es lo que espero poder encontrar si he estudiado ciencias de la actividad física y del deporte. Eso es lo que llamamos expectativas de resultado. Es decir, si yo estudio esto, ¿qué voy a poder ser? ¿O qué me voy a encontrar? Y en realidad coincide con lo que quiero ser. Claro, la formulación de los objetivos va muy vinculado con esa mochila que llevamos detrás, con nuestras experiencias. Y si las experiencias no son positivas, jamás voy a querer ser profesora de educación física. O porque no la he visto, o porque no me va a permitir encajar en los roles sociales que se dicen que tenemos que encajar las mujeres y hombres en nuestras profesiones. De ahí que de lo social, poder estar cerca de la familia, poder hacer amistades, no acabe coincidiendo con las expectativas y los objetivos. O el desarrollo personal, que me permita crear cosas, pues tampoco coincide. O poder y estatus, ganar dinero, poder trabajar, poder ponerme delante de un grupo de personas, liderar, ¿sí? Los chicos esto parece que les encanta, en cambio a las chicas es una cosa que tampoco es importante en su futuro laboral. O tareas específicas. Aquí preguntábamos si les gustaría ir a trabajar en chándal. Sí, por favor, pero las chicas del estudio decían, ¿jamás ir en chándal? Bueno, ahora a lo mejor el efecto moda Zara, que todo el mundo puede ir en chándal, podría cambiar un poco esto, pero tampoco está claro si querrían ir a trabajar en chándal o estar al aire libre o delante de actividades de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, no acaba de coincidir. Y en el cualitativo, ¿qué nos dicen? Una parte ya os la he dicho, pero la otra es ese reconocimiento social. Una chica nos decía, en plan, no sé, como las chicas se tienen que ver más femeninas y tal, pues igual se ven influenciadas y cogen una carrera u otra. Aquí la parte de cómo nos ven dentro de una profesión y cómo se nos va a reconocer esa parte de nuestra profesión. O en la de autoeficacia, esto último que os decía, si eran hábiles. Tampoco tengo fuerza, ni velocidad, ni resistencia. Y yo como que no me veo entrenando así como muchas horas. Como si para estudiar INEF o para entrar en en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tuviéramos que hacer muchísimo esfuerzo para preparar unas pruebas físicas. Y a lo mejor nos tendríamos que plantear una cosa. En Cataluña seguimos teniendo pruebas físicas. Nos seguimos planteando si las queremos. Y actualmente el debate es si las vamos a poner otro año más. Y seríamos la única facultad de Cataluña que tendríamos pruebas físicas. Cuando en Valencia esto ya es inexistente desde hace años. Pues en Cataluña seguimos pensando que hay que poner pruebas físicas. A ver, como yo creo que me siento capacitada físicamente, pues tampoco. O tienes que estar muy capacitada, o sea, tienes que tener muy claro que te gusta eso y que tienes que esforzarte mucho. Bueno, se ve en las matrículas. Quien se matricula en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte es en primera opción, de chicas. Los chicos no lo tienen tan claro, pero las chicas que estamos estudiando lo teníamos claro desde hace muchos años. Entonces, bueno, podríamos entrar en otros detalles, como te has fijado que aunque haya
hecho 1055 habilidades, al final, ¿va depilada o no va depilada? El efecto social sobre qué hacemos, qué no hacemos y cómo lo hacemos. Y ahí os he dejado una serie de conclusiones que las vamos a pasar y vamos a... Y tenía ahí unas preguntas como ¿qué contenidos en perspectiva de género os dan? ¿Os hablan de referentes? ¿Podéis hablar de referentes? ¿Los podemos poner? ¿Os gustaría ser unos profesionales que incorporan la perspectiva de género? ¿Podríais ser coeducadores o coeducadoras en vuestro futuro? Bueno, elementos que podemos dejar al debate para futuras ocasiones. Gracias. Muchas gracias, Pedrona. Bueno, al final estamos viendo cuál es la realidad, sobre todo de esa influencia que viene de años y que sigue manteniendo unos estereotipos de género en la sociedad que influyen evidentemente en lo que nos pasa ahora mismo. Tenemos un tiempo para preguntas, por tanto yo me gustaría que en la sala seguro que hay cuestiones que han sugerido la presentación de Elena, de Cristina y de Pedrona, y no sé si queréis hacer alguna pregunta. Sí, aquí hay una. Bueno, muchas gracias a todas. Ha sido una mesa redonda interesantísima. Era sobre todo para Pedrona. Quería un poco ampliar la última diapositiva que se te ha quedado ahí un poco en el aire porque me han parecido unas preguntas muy interesantes. Y era complementarla un poco con una reflexión de qué está pasando realmente, porque cuando vamos a la Facultad de Educación, Magisterio, y cuando vamos a Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y tratas la transversalización de la perspectiva de género o temas como la coeducación, realmente el feedback del alumnado es que sí que interesa y de hecho quieren repetir la sesión, quieren realizar temas preguntas, 2 horas de seminario se les queda corto. Entonces, si al alumnado le interesa y para que el aprendizaje sea realmente significativo tenemos que tener en cuenta ese interés del alumnado por aprender ciertas temáticas y nosotras como profesionales estamos dispuestas a hacer ese trabajo, ¿dónde está el freno? ¿Quién nos está poniendo la pierna para que no nos levantemos? Lo tengo que decir. Bueno. No, pero quiero decir que a lo mejor es necesario que lo digamos, porque creo que estamos aquí muchas mujeres que queremos trabajar de esto, que hacemos bien nuestro trabajo, que hablamos de coeducación, que hablamos de igualdad, que hablamos de liderazgo, ¿no? Y de historia de la mujer y referentes, y queremos hacerlo, pero no nos lo están dejando hacerlo. Vale. Aquí hay yo veo como dos planes. Una cosa es magisterio y la otra ciencias de la actividad física y el deporte. Teniendo experiencia en ambos estudios, impartiendo docencia, sí que veo que el perfil de magisterio, por ejemplo, siempre está mucho más interesado en que le hables de perspectiva de género. Y es más, 1, 2, 3 sesiones nunca les es suficiente, siempre quieren más y siempre preguntan. En ciencias de la actividad física y el deporte, también varía un poco de cada promoción, la puerta no se abre tan fácilmente. Cuesta abrir la necesidad de hablar de ello. Incluso diría que hay algunos, y no algunas, algunos se enfadan cuando les remueves ciertas cosas. Sus privilegios hay, o que se dan cuenta que a lo mejor no lo están haciendo tan bien o que no quieren verlo, el cubo, ¿no? Entonces, aquí hay 2 cosas. Y la otra parte es, ahora tenemos una gran oportunidad en ciencias de la actividad física y el deporte, y es que hay un cambio legislativo, hay una necesidad de cambio de planes de estudio y ahí hay una opción que te dice en uno de los módulos para generar este nuevo plan de estudios, que en la mayoría de facultades, Galicia le pasa, es que hay una pestaña que dice formación, puedes crear una asignatura de 6 créditos que se llame género y deporte. O como te la quieres llamar, pero el tema sea género. Bueno, luego hay que ver las resistencias de cada facultad, del equipo docente, y qué asignatura vas a apartar para poder incorporar esa asignatura de 6 créditos, porque algo va a tener que saltar. ¿Y qué salta? Teoría de entrenamiento 1, 2, 3, 4, 5, fisiología 1, 2, 3, 4, 5,
o cual. Pero claro, luego la transversalidad tiene otro problema, que es una de las justificaciones, pero tiene un problema. Anne Flintoff ya lo decía a partir del 90-92, que decía, la transversalidad no asegura que se imparta el contenido de perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si dejamos a la voluntad del profesorado que habla de ello, a lo mejor siempre encuentra otras vías para no hablar de ello, o es que no tengo tiempo, o esto ya no es necesario. Ceguera de género. Claro, entonces, Anne Flintoff lo decía en el 90-92. Hay que hacer algo concreto, específico, en todos los estudios. Y lo dice la normativa, sobre todas aquellas que hablan de deporte y educación. Específico. En mi facultad no tenemos nada específico. Y si lo hay, son 3 créditos breves. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, pero hay que cambiar mentalidades del equipo que forma el plan de estudios. Yo quería decir que también a veces, para que los cambios sean más rápidos, necesitamos normativas. Mi experiencia como vicerrectora de Igualdad, Cultura y Deporte ha sido que necesito transformar las normativas, porque si espero la buena voluntad de la gente, no cambiamos nada. La Universidad de Coruña tiene una oficina de igualdad, envió alegaciones al plan de estudios de nuestra facultad, yo misma hablé con personas de mi facultad para que introdujeran simplemente un cambio de una asignatura que ya existía, porque tiene mucho éxito, porque no dábamos abasto de alumnado y tuvimos que ir buscando estrategias para librarnos del alumnado. Y lo digo así, o sea, era como que no dábamos abasto y entonces a ver cuál es el peor horario para que no se matricule tanta gente. Porque era una asignatura con mucho éxito, pero las personas que nos encargan, asignatura de mujeres y deporte, y que era optativa. Cuando se plantea que esa asignatura optativa pase a obligatoria, pues ya empiezan los problemas, ¿no? Ya, y no lo hemos conseguido, o sea, ni con alegaciones, ni citando las leyes, porque la respuesta ha sido que como no es obligatorio, pues, ¿no? Por mucho que escriba la Oficina de Igualdad con argumentos de leyes orgánicas incluso, mirad de lo que estoy hablando, los que sepan un poco de derecho, estamos diciendo cosas bastante importantes, pero mientras no me obliguen, yo no lo voy a hacer. Entonces, por un lado eso, y por otro lado también, no sé cómo es la dinámica aquí en las aulas, porque percibo que, bueno, que se trabaja muy bien, porque para tener este auditorio lleno y además tantos chicos, que me alegra mucho ver muchos hombres aquí, a veces yo sí me he encontrado como profesora en clases en las que introduzco transversalmente la perspectiva de género, pues que, y sé que no soy la única por compartir con otras profesoras, lleva el alumnado toda la vida con un discurso androcéntrico, ¿no? Toda la vida, o sea, los libros de texto hoy en día, toda la vida. Pero llega una señora un día y da una asignatura cuatrimestral con perspectiva de género transversal y alguien protesta porque no da lo que tiene que dar, porque da demasiado de género. Y ahí tendremos que hacer también una lectura como sociedad, ¿no? ¿Qué nos pasa a los chicos? ¿Qué nos pasa a los chicos? Que estamos tan normalizados en un privilegio, escuchando nuestras propias historias, que cuando nos hablan de las historias de las mujeres, algo no nos cuadra, ¿no? Porque es un poco esto que estoy comentando. Cuando estamos en una situación de privilegio, deberíamos de dar voz a los sin voz, ¿no? Y además yo ahora desde un cargo lo veo claramente. Yo tengo un cargo, ese cargo me da un privilegio hacia otras compañeras. Pues a veces tengo la opción de darles voz a ellas en vez de estar yo representando a la universidad. Pues con los chicos sería algo parecido, ¿no? Con nuestros compañeros de facultad, cuando los llaman para dar una charla, se plantean si hay una mujer a la que le pueden decir, no, mira, mejor vete tú y yo ya me quedo. Porque yo como tengo tanto privilegio y siempre me llaman, mejor te cedo a ti la silla. No sé cuántos hombres hacen esto, yo conozco unos cuantos, pero necesitaríamos bastantes más para que esto realmente sea un cambio más rápido.
¿Quieres hablar? Perdón. ¿Hay alguna persona más que quiera intervenir en la sala? Aquí tenemos una persona. ¿Le puedes dar el micrófono? Tenemos poquito tiempo, por tanto, por favor, ser breves. Intentaré no preguntar siempre. Es muy interesante que participe la sala. Una reflexión sobre nuestra forma de ser que podría defender a los hombres, aunque hay mucho por debatir. Quizá no queremos lo mismo. Voy a hacer la reflexión sobre Alexia Putellas y la voy a enlazar con los editores. Alexia Putellas, cuando pasa todo el tema de fútbol, cuando por fin habla, dice: es que no me quiero pelear más, es que estoy cansada de luchar. Y cuando a lo mejor para matarse por ser alguien en el mundo de publicaciones o incluso aceptar cosas que crees que no se deben hacer, a lo mejor nosotras no vamos a aceptar hacerlas y a lo mejor nosotras no vamos a dar codazos. Y una reflexión solo es que a lo mejor no es solo cuestión de los hombres, a lo mejor nosotras hay cosas que no queremos hacer y el mundo está planteado con otros parámetros que podemos llamar masculinos, que no sé si lo son, pero una reflexión. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona quiere participar? Bueno, pues ya un poquito para finalizar, porque estamos en la hora, creo. Yo solamente quería decir que a mí me parece que el discurso de género ahora mismo no llega a la gente joven. No llega a la gente joven, digamos, que creen los jóvenes actualmente y las chicas que todo está ganado, que todo está superado. Tenemos un país que tiene de las leyes más adelantadas en relación con la igualdad. Sin embargo, ahora mismo la sensación que hay es que en la gente joven, y yo trato con bastantes profesores y profesoras de educación física de los centros escolares y también con jóvenes, estudios que se han hecho recientemente con jóvenes, las chicas creen que ya no tienen que luchar porque ya hay leyes, pueden hacer de todo, cosa que es un engaño absoluto, porque las leyes te permiten hacer, pero te permiten hacer legalmente, pero luego en la práctica, si yo tengo una barrera aquí delante, la ley no me la quita y por tanto no se puede llegar. Y yo creo que ahora mismo estamos en un proceso un poco de retroceso en relación con la importancia que la gente joven, la población joven, y me refiero 12, 16, 18 años, 20 años, tiene ahora mismo, motivada en gran medida por esto, porque creemos que las leyes son suficientes para tener derechos en igualdad. Por supuesto, son suficientes para poder hacer, pero evidentemente si no puede hacer, mi amiga Benilde Vázquez, que las que estáis aquí la conocéis, siempre pone el mismo ejemplo. Yo puedo ir al teatro si tengo los 500 o los 50 o los 60 euros que cuesta ir. Nadie me lo impide, pero si no los tengo no puedo llegar. Y eso está pasando un poco, desde mi punto de vista, con el tema de la igualdad de género en la gente joven, que todavía existe una creencia de que ya todos somos iguales, y no solo en los chicos, que es real, sino también en las chicas, que es totalmente irreal desde mi punto de vista. Y bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa, solamente me queda dar las gracias a estas tres investigadoras que nos han abierto vías de análisis, yo creo que muy importantes, para saber qué es lo que está pasando, sobre todo en estos casos como son las facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Muchas gracias y creo que ahora hay un dispositivo.